A veces, el alma no grita. Se retira. Se esconde detrás de una taza tibia, de una habitación en penumbra, del cuerpo que ya no pide ser tocado. No porque haya dejado de amar, sino porque ha aprendido a escuchar su propio eco. En algún momento, sin fecha precisa, una mujer se da cuenta de que ha vivido entera para otros. Y que nadie, nunca, preguntó si ella aún habitaba su propio corazón. Hay silencios que no nacen del abandono, sino de la saturación. No es que ya no tenga palabras. Es que cada una de ellas, si fuera pronunciada, la desgarraría otra vez. Y entonces calla. Se vuelve invisible a ojos externos. Pero por dentro, comienza el ritual. Jung lo llamó, el retorno al sí mismo, un viaje sagrado que ninguna compañía apresurada puede acompañar. Un viaje donde no se busca amor, sino sentido. Donde no se quiere ser elegida, sino reconocida por la propia alma. Este vídeo es para ti, que no supiste nombrar tu cansancio emocional, pero lo sientes como un peso entre las costillas. Que apagaste tu dulzura, no por rencor, sino por protección. Quédate aquí. Escucha en voz baja. Comenta si algo resuena como una memoria que habías olvidado. Y suscríbete si sientes que esta voz, aunque desconocida, es una pausa que tu alma necesitaba. El amor, tal como ella lo conoció, siempre venía acompañado de espera, de entrega desbordada, de silencios mal entendidos. Durante años, confundió compañía con presencia, palabras con afecto, promesas con raíces. Aprendió a quedarse, incluso cuando su alma ya no estaba ahí. Pero hubo un momento en que el cuerpo comenzó a hablar distinto. Ya no dolía el abandono. Dolía la necesidad de explicarse, de justificarse, de ser siempre la que entiende, la que espera, la que sostiene. Ahí comenzó el verdadero silencio. No uno impuesto por otros, sino uno sagrado, el de quien, por fin, se retira hacia sí misma. El aislamiento, al principio, se sintió como castigo. Como una rendición. Como el eco frío de todos los vínculos que no supieron abrazarla con verdad. Pero algo cambió en esa aparente soledad. Entre las paredes que ya no tenían que escuchar explicaciones, su voz interna comenzó a susurrar. No era grito. Era reconocimiento. Porque en ese vacío que tanto temía, empezó a habitar una forma nueva de ser, sin máscaras, sin roles, sin necesidad de ser útil para ser querida. Descubrió que su alma no pedía más amor, pedía paz. Y la paz llegó cuando dejó de insistir en ser comprendida por quienes no sabían verla. El aislamiento no era un castigo. Era una iniciación. Carl Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y ahí, sola, en la penumbra emocional de una vida que parecía haberse desvanecido, ella descubrió la raíz de su existencia. No en el afecto ajeno, sino en la integridad de su ser. Comenzó a recordar partes de sí que había relegado por cuidar, por amar, por sostener. Entendió que el silencio también habla. Que su ausencia podía ser su lenguaje más sagrado. Y que en ese lenguaje no necesitaba traducirse para nadie. Fue entonces cuando la figura arquetípica de la mujer sabia se reveló. No como una idea, sino como una sensación en el pecho. Ella no hablaba. No explicaba. Estaba. Su presencia no dependía del otro. Su amor no era espera. Era raíz. Y así, en el retiro, la mujer que antes mendigaba migajas de atención, comenzó a sentarse consigo misma como quien se encuentra con una diosa. No necesitaba más ser elegida. Ya se había elegido así. Y esa elección tenía un poder más profundo que cualquier historia romántica jamás contada. La ciencia lo confirma, la soledad activa áreas del cerebro ligadas a la percepción sutil, al autoconocimiento, a la conexión profunda con uno mismo. Pero no hace falta leer estudios para saberlo. Basta observarse en el día a día. Los pensamientos se vuelven más claros. Las emociones, más sinceras. La intuición, más nítida. Ya no hay que disfrazarse para gustar. Ya no se tiene miedo al juicio.
Porque cuando la presencia de uno se vuelve suficiente, la necesidad de validación se desintegra. Ahí nace una nueva forma de amor. No hacia el otro. Hacia el alma que habita el propio cuerpo. En la oscuridad, también se gesta la luz. Como en el mito de Isis, que lloró en la caverna por la pérdida de Osiris hasta que sus lágrimas se volvieron alquimia. Ella, la mujer real, comprendió que no necesitaba más brazos, ni promesas, ni noches compartidas para sentirse viva. Su vitalidad ya no venía de lo externo. Venía del ritual. Cocinar para sí. Encender una vela. Escuchar su respiración. Escribir sin filtro. Dejar de responder. Esa fue su medicina. Un recogimiento que no era huida, sino ritual de renacimiento. Y aún así, hay días en que la ausencia pesa. No porque se quiera volver a lo de antes, sino porque el alma recuerda lo que entregó sin medida. En esos días, el silencio no la castiga. La abraza. Le susurra que no está sola. Que ahora camina con ella misma. Que ya no necesita demostrar dulzura para ser amada, ni fuerza para ser respetada. Ahora su sola presencia, aunque quieta, aunque callada, tiene una densidad distinta. Como si su sombra se hubiera sentado al fin a su lado. Como si ya no huyera de sí. Porque lo que el amor nunca enseñó, el silencio sí lo hizo, a no suplicar. A no rendirse por miedo a estar sola. A no entregar el alma a quien no sabe sostenerla. Aprendió a habitarse. A bastarse. A reconocer que su tiempo, su mirada, su voz, son sagrados. Y que si alguien ha de quedarse, no será por necesidad. Será por resonancia. Por verdad. Por destino. Y mientras eso no llega, o incluso si nunca llega, ella se queda. Consigo. En paz. En silencio. En plenitud. A muchas les enseñaron que el amor llegaría como un rescate. Como un barco que aparece entre la niebla cuando ya se está al borde del naufragio. Y así aprendieron a esperar. A callar lo que dolía. A moldearse para encajar en la historia de otro. El mito de Andrómada, encadenada a la roca esperando al héroe, no es solo un cuento antiguo. Es una herida moderna. Porque tras esa espera silenciosa, hay un deseo profundo de ser vistas, salvadas, comprendidas. Pero a veces, lo que llega no es un héroe, es otro náufrago disfrazado de redentor. Esa esperanza de ser completada termina por vaciar. No por maldad del otro, sino por el error de delegar la propia integridad a manos externas. Se anhela tanto el encuentro, que se olvida la existencia. Se idealiza al otro como respuesta, cuando en realidad, solo refleja la pregunta no resuelta del alma. ¿Quién soy sin su mirada? ¿Qué queda de mí cuando no me nombran? Carl Jung hablaba de los vínculos como espejos del inconsciente. Y muchas veces, lo que el otro refleja no es amor, es la fractura no sanada de nuestra infancia emocional. El apego ansioso no es capricho. Es una herida de origen. Es una niña interna que alguna vez fue ignorada, desplazada o condicionada a merecer afecto. Esa niña creció creyendo que el amor hay que ganarlo, que hay que entregarse entera para ser suficiente. Pero cuando una mujer comienza a vivir sola, esa niña ya no tiene dónde esconderse. Comienza a hablar en sueños, en ansiedades, en silencios incómodos. Y entonces empieza el verdadero trabajo, no buscar más brazos, sino abrazarla a ella. No esperar que la cuiden, sino cuidar su propia vulnerabilidad. Las mujeres que han elegido la soledad como morada emocional descubren una verdad brutal: la fuerza no llega de fuera. Nace del dolor que ya no se evade. De la ausencia que ya no se maquilla. Y en ese proceso, la dependencia afectiva se revela como lo que siempre fue, una trampa que parecía amor, pero era miedo a sí misma. Cuando se deja de esperar a alguien que complete, se comienza a construir desde adentro. No hay urgencia. No hay carencia. Hay presencia. Una presencia que no necesita testigos para validarse. Estudios revelan que el cerebro,
en estados de espera constante por gratificación externa, eleva los niveles de dopamina, generando una especie de adicción afectiva. Esa fome emocional no es solo metáfora, es biología. Y solo se rompe cuando la dopamina deja de depender de mensajes, llamadas o miradas ajenas, y comienza a nacer de rituales internos. Cocinar con lentitud. Escribir cartas que no serán enviadas. Caminar sin destino. Respirar sin interrupción. Así, el alma deja de rogar migajas y aprende a nutrirse con su propia compañía. La idea del alma gemela ha hecho más daño que bien. No porque esté mal amar profundamente, sino porque muchas veces se usa como excusa para perpetuar el sacrificio. Él es mi espejo, tenemos un vínculo especial, nadie me hizo sentir así. Frases que suenan románticas, pero que suelen encubrir una renuncia interior. El alma salvaje, la que no se domestica por miedo al rechazo, ha sido silenciada por siglos. Y cuando una mujer empieza a estar sola, esa alma susurra. Al principio duele. Después, libera. Y es ahí donde se cae la máscara. Ya no se puede fingir que todo está bien. Ya no hay distracción suficiente para evitar el propio abismo. Y sin embargo, en ese abismo, ella no se rompe. Se redescubre. Porque lo que antes era vacío, ahora es campo fértil. Lo que antes era necesidad, ahora es discernimiento. Ya no se trata de ser elegida. Se trata de elegir. De elegir desde la conciencia, no desde la carencia. Desde la madurez, no desde el miedo. Y esa elección es una revolución silenciosa. Así, el error de querer ser completa a través del otro se transforma en la alquimia de bastarse. No por orgullo. No por venganza. Sino por memoria. Porque recuerda que antes de perderse por amor, ya era un alma entera. Y aunque el mundo insista en romantizar la mitad buscando su otra mitad, ella ha comprendido una verdad radical, no necesita más buscar. Porque el regreso más sagrado no es hacia otro. Es hacia sí misma. Hay un tipo de dolor que no hace ruido. No por ser menor, sino por ser más antiguo, más hondo, más cargado de historia. Es ese que aparece en la cocina vacía al anochecer, en la cama que ya no espera a nadie, en el espejo que no devuelve otra cosa que una mirada cansada pero lúcida. Un dolor que no se grita porque ya no hay a quien pedirle consuelo. Y en esa ausencia de testigos, algo empieza a gestarse, una fuerza sutil, sombría, irreverente. Porque cuando nadie te ve, y aún así sobrevives, descubres una parte de ti que no conocías. Durante años, ella intentó explicar sus lágrimas, justificar sus silencios, adornar su cansancio con sonrisas que no sentía. Esperaba que alguien, en algún momento, notara el esfuerzo. Que alguien preguntara, ¿estás bien, de verdad? Pero nadie lo hizo. No porque fueran crueles, sino porque ya la habían encasillado en ese rol de mujer fuerte, disponible, inquebrantable. Y entonces sucedió lo inevitable, se rindió. No a la vida, a la espera. Se cansó de rogar escucha. Se hartó de traducir su alma. Y al hacerlo, sin saberlo, se inició en el camino de la mujer espectro. Carl Jung decía que el proceso de individuación comienza cuando dejamos de ser lo que los demás esperan de nosotros. En el caso de la mujer, esto se traduce en dejar de ser la cuidadora, la comprensiva, la eterna dadora. Convertirse en espectro no es desaparecer, es desprenderse. De los vínculos que agotan, de las palabras que no curan, de las expectativas ajenas que ahogan. La invisibilidad se vuelve entonces un rito iniciático. Una forma de muerte simbólica que no aniquila, sino que libera. Porque al ya no ser vista, se ve por dentro con una claridad que nunca antes tuvo. La neurociencia confirma que vivir sola cambia la forma en que el cerebro reacciona al conflicto. Sin el reflejo constante del otro, los patrones de ansiedad disminuyen, la autoconciencia se agudiza y la percepción emocional se profundiza. No es magia, es reconfiguración. La mujer que antes reaccionaba con llanto, ahora observa en silencio. La que antes imploraba explicaciones, ahora elige retirarse. No porque no sienta, sino porque ha aprendido que no toda emoción merece respuesta.
Esa es la diferencia entre estar sola por miedo y estar sola por decisión. Y es que aquellas que no fueron salvadas, se convirtieron en sus propias cirujanas emocionales. Sin bisturíes ajenos. Con manos temblorosas, tal vez, pero propias. Se sacaron la culpa, la dependencia, el deseo de aprobación. Suturaron sus vacíos con rituales solitarios, con caminatas sin destino, con tardes de lectura en silencio. Se convirtieron en mujeres letales para quienes solo sabían amar lo frágil. Porque ya no necesitaban que alguien las completara. Ya estaban enteras, aunque rotas, aunque cicatrizadas, aunque transformadas por dentro. Un caso real lo confirma. Ella solía buscar consejos, consultar a todas sus amigas antes de tomar decisiones, vivir en un estado de duda constante. Pero un día dejó de preguntar. Dejó de explicarse. Comenzó a decidir desde un lugar que no buscaba aprobación, sino verdad. Y eso fue lo más peligroso que hizo. Porque quien ya no depende, ya no puede ser manipulada. Quien ya no espera, ya no puede ser retenida. Quien ya no se justifica, es libre. Y esa libertad no se celebra con fuegos artificiales. Se respira en la madrugada, cuando se sirve una taza de té sin necesidad de compañía. La diferencia entre una soledad evitada y una salud integrada es radical. La primera duele. La segunda, reconstituye. Una nace del rechazo. La otra, del reconocimiento. Cuando una mujer deja de temerle a su propio silencio, accede a una dimensión simbólica donde el tiempo se dilata, el juicio desaparece, y la intuición se vuelve brújula. Ya no necesita ser entendida. Se entiende. Ya no busca ser mirada. Se ve. Y esa mirada interna, firme, honesta, tierna, es la mayor prueba de amor que ha recibido. Y así, sin aplausos, sin espectadores, sin relatos que conmuevan a otros, nació su fuerza. No esa que se muestra en redes ni se celebra en discursos motivacionales. Una fuerza invisible, íntima, ancestral. La de la mujer que caminó por el fuego sin testigos. Que lloró de pie mientras servía la cena. Que sostuvo su mundo mientras el suyo se caía. Y que un día, al mirar su reflejo, ya no vio una víctima, ni una guerrera, ni una sobreviviente. Vio a una mujer completa. Silenciosa. Inquebrantable. Enteramente suya. Al principio, cuando dejaba de responder, se sentía culpable. Como si su silencio exigiera una justificación. Como si su necesidad de paz fuera una falta hacia los demás. Pero con el tiempo, entendió que su ausencia no era castigo, ni venganza, ni frialdad. Era una forma sagrada de autorrescate. Carl Jung decía que la soledad no viene de no tener gente cerca, sino de no poder comunicar lo que es importante. Y ella, después de años intentando traducir su alma a idiomas ajenos, eligió el silencio como su nuevo lenguaje. No todos lo comprendieron, y eso también estaba bien. Porque hay una edad del alma en que ya no se ruega ser entendida. Donde las explicaciones se vuelven innecesarias, casi ofensivas. Ella ya no estaba dispuesta a negociar su claridad para encajar en la confusión de otros. La mujer que se ha recogido emocionalmente no necesita justificar su retiro. Su sola partida ya es un acto de madurez. De autoconservación. De respeto hacia lo que aún late dentro. Y quienes no saben recibir ese gesto sin ofenderse, probablemente nunca supieron estar realmente presentes. Por eso, su silencio era más elocuente que cualquier carta. El silencio emocional de una mujer madura no es frío. Es afilado. No duele porque sea vacío. Duele porque deja en evidencia todo lo que antes soportó en nombre del amor. Es un espejo que revela lo asimétrico, lo no dicho, lo ignorado. Es el eco de todas las veces que cayó para no incomodar, que se explicó para no perder, que cedió para no ser llamada difícil. Ahora, su forma de amar no exige presencia ajena. Exige reciprocidad psíquica. Y si no está, entonces ella tampoco. La ausencia se volvió su firma. Un gesto ritual. Una marca simbólica que decía, hasta aquí llegué.
No con gritos ni reproches. Con un vacío denso, digno, que deja huella. Porque cuando una mujer madura decide no estar, su falta pesa más que su presencia. No porque ella sea indispensable, sino porque su alma, su tiempo y su escucha eran un don que muchos daban por sentado. Ahora, retirada, se convirtió en altar. Ya no está al alcance de todos. Solo accede quien puede sostener su silencio sin miedo, sin juicio, sin urgencia. Inspirada en el arquetipo de la sacerdotisa, ella comenzó a recordar una memoria que no venía de esta vida, sino de siglos. La memoria de todas las mujeres que se retiraron al bosque, al templo, al cuarto cerrado para conservar su lucidez. Porque estar demasiado disponible era diluirse. Y su espíritu no vino al mundo para ser accesible, sino inolvidable. Su altar ya no tiene velas para otros. Tiene símbolos, rituales, fragmentos de sí que fue rescatando del olvido. Su forma de orar ahora es respirar sin pedir permiso. Su forma de amar es no quedarse donde su alma no se expande. En un ejercicio simbólico, colocó una foto suya de cuando aún brillaba por querer agradar. Y frente a esa imagen, encendió una vela, no para esa versión suya, sino para despedirla. No porque le avergonzara, sino porque ya no era ella. Honró a la mujer que intentó tanto, que amó sin reservas, que se desdibujó creyendo que eso era entrega. Y luego, en silencio, apagó la llama. No como fin. Como comienzo. El comienzo de una nueva narrativa donde no se narra a través del otro, sino desde adentro. Una narrativa sin espectadores. Jung afirmaba que retirarse es un acto de individuación. Separarse no solo físicamente, sino energéticamente, emocionalmente, simbólicamente. Ella lo encarnó. Y en esa retirada, recuperó partes de sí que creía perdidas. La risa sin contexto. El gusto por su propio olor. La tranquilidad de un día sin interrupciones. La libertad de no responder mensajes. No porque desprecie el contacto, sino porque ya no lo necesita como confirmación. Su vida interna es tan rica, tan compleja, tan suficiente, que todo lo externo pasó a ser complemento, no eje. Así, la mujer que antes pedía ser vista, ahora camina en su sombra con dignidad. La mujer que antes lloraba por no ser escuchada, ahora se escucha como quien escucha a una anciana sabia. Y si su ausencia incomoda, que incomode. No está aquí para tranquilizar conciencias ajenas. Está para habitar su verdad. Para encarnar su sagrado. Para vivir, aunque en voz baja, una vida que por fin le pertenece. Hubo un tiempo en que ella lo sentía todo. El más mínimo cambio de tono, el silencio repentino, la mirada que esquivaba. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Su alma se adelantaba para amortiguar los golpes que no habían llegado, pero que ya presentía. Vivía en estado de alerta emocional, traduciendo el mundo para que duela menos, para que ame más, para que no se vaya. Pero tanto sentir, terminó por agotarla. Porque nadie la sostuvo con la misma delicadeza con la que ella sostenía a todos. Y cuando el alma se cansa de doler, aprende a protegerse con frialdad. No es indiferencia. Es preservación. Es la psique aprendiendo a no reaccionar como mecanismo de defensa. Es un sistema nervioso que, después de años en hipervigilancia emocional, decide apagarse para no implosionar. La neurociencia del trauma lo explica, el cierre emocional es funcional, necesario, vital. Pero ella no necesitó leer estudios para entenderlo. Bastó el momento en que dejó de contestar llamadas. En que ya no sintió la urgencia de explicar su ausencia. En que su voz bajó, su gesto se volvió neutro, su alma eligió el silencio. No por debilidad, por lucidez. La mujer sombra nació en ese punto. No como una figura oscura, sino como la parte de sí que había sido ignorada por demasiado tiempo. Esa parte que decía, no quiero más, pero era acallada por la culpa. Esa que anhelaba estar sola, pero se obligaba a compartir. Esa que quería guardar silencio, pero sonreía para no incomodar. Cuando la sombra se sienta a la mesa, todo cambia. Porque ya no hay energía para fingir dulzura.
Ya no hay necesidad de ser comprendida. Ya no hay miedo a perder. Porque lo que se está ganando es mucho más valioso, la propia coherencia. Y en ese proceso, ella encontró una forma nueva de cuidar su salud emocional. No desde la reacción, sino desde la distancia. Aplicó lo que podríamos llamar la desintoxicación sensible, 21 días sin exposición a la validación externa. Sin redes, sin explicar lo que hace, sin preguntar qué opinan. El silencio se volvió un filtro. Un purificador. Un aliado. Y lo que al principio pareció soledad, se convirtió en santuario. Porque cuando una mujer deja de exponerse para ser medida, comienza a vivir en su verdadera talla emocional. El arquetipo de la reina de espadas la acompañó. Una figura simbólica que no teme decir lo que incomoda, que no se doblega ante el miedo a ser malinterpretada. Su espada no es violencia. Es discernimiento. Y con ella, cortó lazos que ya no nutrían, conversaciones que ya no construían, vínculos que solo la drenaban. No con rabia. Con serenidad. Con la certeza de que cada corte era una ofrenda a su nueva versión. Una que no necesita ser querida por todos. Solo por ella. Y es que la frialdad estratégica no se trata de ser dura. Se trata de elegir dónde poner el alma. ¿A quién entregarle la ternura? ¿Qué batallas emocionales merecen su fuego y cuáles solo merecen su silencio? Ya no busca ser entendida por quienes no tienen la capacidad de ver más allá del gesto. Ya no quiere arreglar lo que siempre fue disfuncional. Ya no ofrece más explicaciones que las que su alma pueda sostener sin quebrarse. Esa frialdad no es ausencia. Es presencia consciente. Es pausa curativa. Algunos la acusaron de haberse vuelto insensible. Otros, de no ser la misma. Y tenían razón. Jung hablaba del proceso de individuación como un regreso simbólico al centro del alma. Y nada refleja mejor ese viaje que la vida solitaria. Porque al no haber distracciones, todo lo reprimido comienza a hablar. El miedo. La niña interna. El deseo oculto. La rabia callada. Pero también la sabiduría. El instinto. El arquetipo. La mujer que había sido olvidada bajo capas de roles sociales. En esa soledad, ella dejó de ser madre, pareja, hija, amiga. Y se convirtió, por fin, en alma. No para alguien. Para sí. Una noche, sintió que debía hacer un ritual. No uno aprendido, sino uno que brotó del cuerpo. Escribió una carta. No para nadie más. Para el amor que nunca llegó. Para el que no supo quedarse. Para el que no la eligió. Le agradeció por mostrarle dónde no volver. Le perdonó por no saber amar lo que ella era. Y luego, salió al jardín, cavó un pequeño espacio, y enterró la carta. No para olvidar. Para liberar. No para cerrar. Para consagrar. Porque hay despedidas que no se dicen, se ritualizan. Y así, su herida dejó de ser un punto final. Se volvió un horno. Uno que no calcina, transforma. Porque no todo lo que arde destruye. A veces, purifica. Ella ya no buscaba encajar. Ni ser entendida. Ni reencontrarse con alguien. Su búsqueda era otra, estar con ella sin agotarse. Sostenerse sin romperse. Habitarse sin necesitar permiso. Y en ese fuego, su alma dejó de temer. Porque entendió que la soledad no era ausencia de amor. Era la forma más pura de regresar a él. Por eso ahora camina despacio. Come lento. Se toca sin prisa. Habla menos. Siente más. Y aunque el mundo no lo vea, en su interior ya no hay caos. Hay brasas. Hay fuego. Hay alquimia. Y en ese calor, ella no espera. No desea. No suplica. Se basta. Y eso, es revolución. Hay un instante, imperceptible al mundo externo,
en que una mujer que vive sola deja de correr. No porque no tenga obligaciones, sino porque su alma se niega a seguir ese ritmo impuesto por lo externo, por el deseo de agradar, por la urgencia emocional de estar disponible. Su tiempo ya no se mide por relojes ni agendas. Se mide por pulsos internos, por intuiciones sutiles, por señales invisibles que solo ella entiende. La prisa desaparece. Porque ya no espera que algo llegue, ella lo habita todo desde su presencia. Y eso, en sí mismo, es un acto de creación. Cuando una mujer ya no necesita ser esperada ni perseguida, su psique florece en ciclos propios. Duerme cuando su cuerpo lo pide. Llora sin motivo aparente. Se ríe sin buscar complicidad. Su tiempo no está alineado al del mundo, está sincronizado con su alma. Y eso, aunque parezca simple, transforma por completo su percepción de la realidad. Ya no hay ansiedad por lo que no ocurre. Hay aceptación profunda de lo que es. Porque su tiempo, al no depender de otro, deja de doler. Se convierte en un río silencioso donde todo tiene su momento, su lugar, su sentido. Una de ellas dejó todo. Las redes sociales, los mensajes constantes, las reuniones que la vaciaban. Se mudó a un sitio en las afueras, sin ruido, sin pantallas, sin exigencias. Al principio, el silencio fue ensordecedor. Pero luego se volvió nido. Y su mente, que antes no paraba de anticipar, por fin respiró. Su día comenzaba con el canto de los pájaros y terminaba con el sonido del viento. En ese espacio atemporal, dejó de necesitar afirmaciones externas. Su validación era el aire limpio, el fuego encendido, el cuerpo que descansaba sin vigilancia. Su alma, por fin, se sintió a salvo. La invisibilidad afectiva, que en otros tiempos la había herido, ahora era su refugio. Porque no estar expuesta significaba no ser consumida. Nadie podía proyectar en ella sus vacíos. Nadie exigía explicaciones. Nadie esperaba nada. Y en ese anonimato emocional, descubrió su forma más pura de libertad. Una libertad que no se grita, que no se celebra, que no se comparte en fotos. Una que se vive en el cuerpo, en los gestos cotidianos, en la ausencia de angustia. Porque ya no está para entretener ni llenar huecos ajenos. Está para honrarse, para respirarse, para habitarse sin interrupciones. Jung hablaba del tiempo psíquico como una dimensión propia del alma. Una donde el pasado y el futuro dejan de tener dominio, y el presente se vuelve eterno. Eso es lo que vive la mujer que se retira del ruido. Cada día no es una meta, es un altar. Cada instante no es una carrera, es una plegaria. Y desde ahí, su vida se vuelve ceremonia. Nadie la apura. Nadie la distrae. Nadie le exige resultados. Ella crea. Ella espera. Ella se permite. Porque su existencia ya no responde a lo externo. Es un pulso propio, digno, innegociable. Y ese tiempo interno tiene efectos concretos. Su cuerpo se regula. Su mente se aquieta. Su sistema nervioso deja de temblar. Comienza a dormir mejor, a digerir más lento, a sentir con más claridad. Ya no hay necesidad de anestesiar. Su alma no escapa de sí. Se queda. Y esa permanencia no es estancamiento, es alquimia. Porque cuando una mujer deja de moverse por miedo o deseo, y comienza a moverse por verdad, algo profundo cambia. Su tiempo ya no es lineal. Es circular, como la luna. Como los ciclos de lo sagrado femenino que siempre vivieron fuera del calendario. Por eso, cuando alguien intenta apresarla de nuevo, con preguntas, demandas o afectos condicionados, ella ya no responde con culpa. Responde con presencia. Una presencia tan densa, tan firme, tan clara, que desarma cualquier manipulación. Ya no pide más tiempo. Lo crea. Ya no espera su turno. Lo habita. Ya no se adapta al mundo. Hace que el mundo se adapte a su tempo. Porque la mujer que vive sola, verdaderamente sola, no está huyendo del amor. Está fundando un territorio donde el amor,
si ha de llegar, tendrá que hacerlo al ritmo de su alma, o no llegará jamás. Así se vuelve intocable. No porque sea inaccesible, sino porque ya no se define por la espera. No desea a alguien que la elija. Desea a alguien que la escuche sin prisa, que la vea sin urgencia, que sepa entrar en su templo sin alterar su silencio. Y si eso no existe, ella no se pierde. Ella sigue. Al compás de su respiración. A la velocidad de su verdad. En el tiempo exacto de su reencuentro. No hizo ruido cuando se fue, y tampoco lo hará ahora que regresa así. No necesita anunciarse. Su retorno no es un espectáculo, es una respiración. Después de tantas ausencias fingidas, de tantas presencias forzadas, ha decidido volver sin pedir permiso. No para ser vista. Para verse. No para explicar nada. Para habitarlo todo. Porque una mujer no se pierde por estar sola, se encuentra cuando deja de buscarse en ojos ajenos. Ahora vive en su propia piel como quien habita un templo. Cada gesto suyo es un límite. Cada silencio, una frontera. Cada mirada, una afirmación de existencia que no necesita validación. No se volvió fuerte. Se volvió consciente. Ya no se rinde por amor, se elige por respeto. Y ese respeto no se negocia. Se intuye. Se sostiene. Se honra. Como a la sombra que precede a la luz. Como al eco que revela lo que el alma nunca dejó de ser. Si sentiste que este susurro tocó algo tuyo, quédate. Este espacio no grita, acompaña. Comenta lo que tu silencio quiera decir. Suscríbete si reconociste tu sombra entre estas palabras. No para seguirnos, sino para seguirte. Porque una mujer que vuelve a sí misma, no necesita ser salvada.